Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a darle like, suscribirte y compartir. Nos ayudarías bastante. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Qué tal van sus lecturas? Hoy tenemos una super entrevista con alguien que ya queríamos entrevistar desde hace algún tiempo, una persona eh, bastante interesante, porque hemos visto sus libros, hemos visto sus comentarios en televisión, en distintos medios, y pues por fin se nos hizo. Úrsula, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a estar hablando acerca pues de su trabajo, de sus opiniones acerca de los procesos históricos o también acerca de todo lo que está sucediendo en estos momentos con respecto a la historia de México. Pero bueno, antes de empezar, quiero pues leerles un poema de un poeta de Barcelona que murió hace algún tiempo, llamado Salvador Espriu, y que dice: a veces es necesario y forzoso, a veces es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero jamás ha de morir todo un pueblo por un hombre solo. Recuerda esto, Sefard. Haz que sean seguros los puentes del diálogo y trata de comprender y de estimar las diversas razones y hablas de tus hijos. Que la lluvia caiga un poco a poco en los sembrados y el aire pase como una mano extendida, suave y muy benigna sobre los anchos campos. Que Sefard viva eternamente en el orden y en la paz, en el trabajo, en la difícil y merecida libertad. Salvador Espriu. Muy bien. Pues vamos a empezar y pues una disculpa a todos los que estaban hace rato esperando, pero tuvimos unas dificultades técnicas. Espero que nos sepan disculpar, ¿vale? ¿Cómo te sientes esta noche, Úrsula? Bien, muy bien. Me ¿Sí? gusta el poema, es bonito. Es bonito eso de los puentes del diálogo. Me parece algo muy importante. Claro. Bueno, ¿quién es Úrsula Camba? A Eh, Úrsula la hemos visto como escritora, como historiadora, como asesora incluso de series eh, que tienen que ver con la historia. Pero ¿quién es Úrsula Camba? Si es que se puede definir, claro. pues soy una mujer mexicana que se dedica a la difusión de la historia, que creo que la historia tiene que ser para todos sin distinción de nada, de estrato Uh -huh. social, de nación, de profesión, de preocupaciones. O sea, tiene que estar al alcance de todos. Y eso es lo que yo he trabajado durante todos estos años, o por lo menos es lo que he intentado hacer. En Ajá. lo he logrado, otras veces no lo he logrado, pero mi cruzada es esa, es trabajar porque la gente pueda acercarse a la historia de una manera distinta. Oh, ya. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la investigación histórica? Oh, híjole, muchos años. Déjame echar cuentas. Pues desde el 99, 98, desde el 98. Desde el 98. ¿Ahí empezaste a publicar tus primeras obras o solamente hacías investigación, ¿cómo se llama? Es académica. No, publiqué un par de cositas muy menores, más ya sabes, una reseña por aquí, un artículo chiquito por allá, pero más bien empecé un poco antes, porque la tesis de licenciatura la hice sobre una negra esclava acusada de bruja por la Inquisición. Uh-huh. Entonces empecé ahí la investigación
Y después entré al doctorado en el 99, estaba muy chica. Creo que era la más chica de mi generación, o una de las dos más chicas, tres más chicas por ahí. Ujú. Y pues por ahí me seguí. Después empecé a incursionar, pues sí, algo que siempre había querido hacer, la verdad, que es la asesoría de guiones, porque pues claro, uno como historiador siempre ve las series en la tele y dices, ay, ese vestido está mal, ese diálogo, ese tapete no es de la época, ese jarrón no va ahí, este tipo de cosas. Claro, no es lo mismo cuando Ajá, estás en la pantalla y te toca a ti, que te claro. pasa y te digan esto no es así, este piano no va ahí, este vestido no es de ese color, etcétera. Pero lo que pasa es que uno aprende cuando te dedicas a la difusión de la historia y sobre todo a la asesoría de las series históricas, que la producción, eso es algo que como que nos cuesta mucho trabajo entender como espectadores. Los Ujú. productores van a privilegiar siempre es el drama, es que el espectador quiera seguir viendo qué pasa. Y los historiadores a veces tendemos mucho a intentar hacerlo como un documental. O sea, es tal nuestro afán de verdad, de que realmente, muy entre comillas, pasó, que las licencias poéticas pues nos las permitimos y cuando las permitimos, porque no hay de otra, porque el productor te dice, pues no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero para que la gente esté viendo y se venda, ¿no? Ujú. Em, pues te das cuenta que en realidad es una serie de ficción y que es un error. Me Sí. pasó a Ridley Scott, el Napoleón, yo ni la quise ver de plano, pero vi una cantidad de comentarios, yo decía, pero no es un documental, porque siguen queriendo ver una película de ficción como si fuera un documental? No es una versión, la versión de Ridley Scott. Como todos tenemos versiones de diferentes personajes, no nada más históricos, sino de nuestra vida. Yo te apuesto que Ujú. la versión de tu mamá no es la misma que pueda tener un hermano, una hermana, un primo, tu papá, un hijo. Pues Sí. es personaje, todos tenemos vivencias y percepciones distintas. Lo mismo pasa con los personajes históricos. Entonces, hay que verla como el Napoleón según Ridley Scott, no el Napoleón así que salió del documento y que está hablando con Josefina y María Luisa, qué sé yo. Entonces, es muy interesante, pero sí tienes que hacer un trabajo cuando haces asesoría de series, de soltar, de decir, yo ya les dije que esto es inverosímil. Esto es inverosímil, el espectador lo va a ver y va a decir que es esta payasada, pero el productor dice, a mí me gusta, a mí me funciona, lo voy a utilizar, ¿no? Ajá. Sí, aplican la de yo pago, yo mando. Tal cual, ¿eh? O sea, los Ajá. productores de los dineros Ujú. y dicen, pues, ¿sabes qué? Yo conseguí, por ejemplo, yo conseguí esta súper actriz cotizadísima, pues no, lo siento, no va a salir de segundona, la tengo que poner a hacer algo importante, cualquier cosa que ellos consideren que es Ujú. importante, necesariamente histórico, importante en su cabeza. Entonces juegan muchos factores, se ponen muchos factores en juego que uno de pronto como espectador pues no imagina. Que puede ser, traen un actor cotizadísimo, un actor que al mismo tiempo está en serie, en una obra de teatro y entonces no se puede cortar el pelo como pues, tú quisieras, porque tiene que estar en la obra de teatro con cierta barba, cierto bigote, cosas que son tan a lo mejor nimias o imperceptibles, pero que en conjunto hacen que tú te creas o no una serie. Que digas, ah, sí, Ajá. puede haber pasado esto. Que digas, no, esto es una jalada, esto no, no es, ¿no? Ya. Sí, entonces has podido conjugar el mundo académico de la historia con el mundo, pues, de las celebridades, por así decirlo, por- porque has ¿Cómo tenido que, Dios mío, a ver, define eso. sí, me refiero a que has llevado la asesoría histórica a que se haga bien la serie, ¿no? Pero pues ni modo, te tienes que enfrentar a las decisiones de producción o lo que ya se firmó en un contrato con los actores, ¿no? Como estás diciendo. Afortunadamente yo no lidio con las celebridades y es lo único que me falta, te juro. O sea, si tuviera que lidiar con el primer actor y decirle que cree que su parlamento está mal. No, o sea, yo el trabajo que hago generalmente es previo, es mucho tiempo antes de que se graben los capítulos. Porque claro, yo reviso los guiones y entonces les digo, no, miren, este personaje tal, no, esta cosa tal, y después, ya que se consigue todo lo de, se hace lo que se llama un rompimiento de guión. Un Ujú. rompimiento de guión es cuando tú tienes el guión y entonces el productor, el director se sientan
Iban diciendo, ok, escena 1, entra un jinete con 3 caballos a una sala mirando hacia la ventana. Entonces ahí tienen que conseguir los cuatro caballos, el jinete, eso es un rompimiento de guión. Cuando vas viendo en cada escena qué es lo que vas a necesitar, de actores, de utilería, de extras, de vestuario, de un montón de cosas. Pero ya cuando llegan a eso, yo ya... Es muy raro que me llamen para que esté en set. O sea, cuando montan algo, yo ya lo revisé. Entonces, te invitan como de cortesía de, ay, ¿quieres venir a verlo? Pero como diciendo, esto ya está decidido y así va a ser. Salvo que veas una cosa así como, alguna vez me pasó en una serie que había un frutero, era Nueva España, y había un kiwi, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, pues no, puede haber un kiwi. El kiwi es de Nueva Zelanda y pues es una introducción posterior. No quiere decir que no hubiera frutas exóticas aquí, pero esa en particular pues no se comía. Eso es muy noventero, el kiwi. Como de tratar. Pero son cosas que vas viendo pues con los años, porque las vas viendo y dices, esto no me checa. Ya. Sí, entonces, pues sí haces entonces tus corajes, ¿no? Cuando no respetan tu asesoría, ¿no? Muchos corajes, por eso fíjate que cuando asesoro las series no las veo. Porque me ha pasado que digo, pero si les dije que esto no, se los señalé, se los subrayé, se los puse, digo, ay, no sabes qué, yo ya asesoré, ya me pagaron, ya, pues que ruede el mundo, porque si no, de veras sí haces muchos corajes. Y pues no tiene caso. Ya, ok. ¿Qué periodo te gusta más en tu trabajo como divulgadora? Nueva España, por supuesto, Nueva España y la conquista. Porque es como que de lo que la gente cree saber, pero sabe menos. O sea, el Estado mexicano siempre ha privilegiado mucho la historia de México a partir del 19, como del nacimiento de la nación como tal. Pero en realidad, pues hay 300 años, o sea, México como Nueva España fue un periodo de 300 años, mucho más largo que el periodo independiente que lleva escasos 200 años, del que pues nos enseñan en la escuela, bien poco y bien mal, bien poco, bien mal y bien aburrido. Y de la conquista también hay un montón de prejuicios, de estereotipos, de presupuestos, también mucha rispidez. Es como la gente siente que le mataron a un bisabuelo. Dices, no, porque era Camapichtli, o sea, era un conejo, 3 banderas o qué. Entonces, ir contra eso, que son cosas muy enraizadas, de pronto te preguntas de dónde las sacan. Yo sí les he preguntado, pero ¿de dónde sacas eso? ¿Dónde lo oíste? ¿O te lo dijo algún profesor? ¿O lo oíste en algún libro? Porque sí me llama mucho la atención. La mayoría me dicen que algún profesor. En la área y esto. Entonces, a veces la gente cree que porque explicas algo estás de acuerdo con eso. No, pues explicar algo es explicar un fenómeno. Y con la esclavitud no quiere decir que esté de acuerdo con la esclavitud. Simplemente te estoy explicando cómo funciona, en qué contexto se da, por qué sucede, cuáles son los factores que intervienen. Entonces es difícil, pero cuando logras penetrar como las conciencias y la gente empieza a tener como una reflexión más profunda, sí es muy gratificante, la verdad. O sea, es una cruzada bien difícil, pero en el resultado, si logras llegar a 1, 2, 3 personas, ya está bien. O sea, tampoco pretendo que sea una cosa como de masas, ¿no? Sí. Pero creo que como que ir picando la piedrita de a poquito y ir abriendo un caminito para que otros vengan también detrás de nosotros o al parejo de nosotros, es muy importante, es también parte de hacer comunidad, de reconstruir. Pues aunque esté muy manoseado eso, pero sí creo que es importante reconstruir el tejido social. Y todo eso se puede lograr a través de la historia. Por supuesto. Sí, porque, mira, es como una colega lo explicaba así, me parecía muy fácil de entender. Raquel Urroz decía, es como que tú creces, tienes una infancia con ciertas características, tus papás hicieron lo que pudieron, como pudieron hacerlo, tú creces, pasas la adolescencia, llegas a la vida adulta y lo único que haces es pelearte con ese pasado y recriminarles a tus papás lo que hicieron, que lo hicieron pues con lo que tenían y con lo que podían, ¿no? Cuando uno es adulto, lo empieza a entender. O sea, madurar es entender que tus papás te dan lo que pueden con lo que tienen. Eso es parte de ser adulto.
Y ella decía, es lo mismo con la historia, o sea, tú puedes estar peleando con algo que pasó hace 200, 300, 400 años, que estaba fuera de tu control, que estaba fuera de tu alcance, que, que es parte de lo que ahora eres hoy. Si eso no Ujú. hubiera sucedido, pues simplemente ni siquiera estaríamos aquí debatiéndolo, no habría posibilidad. Entonces, sí, creo que es muy importante porque la historia finalmente es un espejo. Es un espejo donde puedes mirar lo que ahora eres o lo que algún día fuiste. Y es muy importante verse en ese espejo. No como para instalarse en el papel de víctima de me hicieron y entonces yo ya de aquí no me puedo mover, sino como para entender por qué eres de cierta manera y ver cómo hacia dónde puedes caminar. Ya. Sí, de hecho, el día domingo tuvimos una entrevista también con un divulgador y le comentábamos que hay un libro muy bueno eh, que se llama Misogenia, ¿no? El autor eh, trabajó el término junto con Ernesto de la Peña durante algún tiempo y es el miedo, odio o aversión al origen. Y creo que en México hemos padecido de el autor lo llama que es una enfermedad, ¿no? Desde su propia, ¿cómo se llama? Su propio corpus de palabras. Pero él menciona que es una enfermedad para él la misogenia, ¿no? Este odio hacia el origen, que dice que posteriormente se puede transformar incluso hasta en fascismos, ¿no? Y justamente lo que estás diciendo creo que encaja muy bien con lo que menciona el autor. Totalmente. Es como, esta es mi verdad única y si te atreves a contradecirme, si te atreves a pensar diferente que yo, si te atreves a contrariarme, entonces me voy a encargar de aniquilarte, de desprestigiarte, de causarte daño moral, de hacerte Claro. por alguien que es poco serio, que es... Y esa es una herramienta que se ha utilizado mucho en los últimos años para desprestigiar y desacreditar a, no nada más a historiadores, a pensadores, a filósofos, ¿no? A politólogos, a sociólogos, a gente que simplemente no piensa como la corriente principal y que es crítica con esas ideas. Yo creo que aquí lo importante es que hay una cosa discursiva, es ideológica, pues es discursiva, donde se nos ha machacado esto de los españoles nos conquistaron, como si México ya existiera. Y entonces a veces a la gente le cuesta mucho trabajo entender que México es una construcción, no nada más México, las naciones son una construcción ideológica del siglo. Ujú. Los himnos, la patria, las naciones, los países, las fronteras, las banderas, todo eso son símbolos identitarios que buscan dar cohesión a territorios que de pronto a lo mejor no tienen tanto en común. Pues que va a tener en común un sonorense con un yucateco. Pues nada más como los sombreros Tardán de Sonora, Yucatán, ¿no? Decía el lema. Son los Tardán. Entonces, fíjate que Tomás Pérez Bejo decía, a mí esa frase me resonó muchísimo, me pidieron que presentara un libro de él y de Ajá. Alejandro, y siempre olvido su nombre, es un nombre muy así largo, eh, que se llama La conquista de la identidad. Y lo que él hace es justo rastrear cómo se construye la identidad en México, discursivamente, políticamente, ideológicamente, y dice, una nación es solo la fe en un relato. Ujú. Me pareció una frase muy reveladora porque sí, efectivamente uno crece pues creyéndose un relato que el Estado, el que sea, ¿no? O sea, puede ser Rómulo y Remo en Ujú. Italia, puede ser el nopal con el águila y la serpiente, pueden ser diversos símbolos, pero uno crece apropiándose de esos símbolos porque eso es lo que te enseñan en la escuela. Pero es un Ujú. relato, es Claro. un es un relato como cualquier otro. Podían haberte contado otro relato en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la monografía de las tareas, y te hubieras creído ese relato. Porque eso es una nación, es la fe en un relato. Ya. Nos dice el maestro Eric G. Cárdenas de México antes de México, el canal que entrevistamos la semana anterior. Definitivamente Ecos de la Nueva España es una obra que ayuda a alcanzar la adultez en la sociedad mexicana. Qué bonito. Muchas gracias.
Sí, pues Sí, de que maduremos un poquito en lugar y de aquí estar. y aquí lo tenemos también. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Y cuál es el tema que menos te gusta? Es que hay varios que no me gustan. Ajá. Mira, la independencia no me gusta mucho y la revolución no me gusta mucho. La revolución la reconozco como un movimiento sí muy importante que pone por primera vez los derechos sociales sobre la mesa, que es algo que no existía antes, que es algo que nos aprendemos en la primaria, pero no nos dicen. Yo no me acuerdo que me dijeran que eran los derechos sociales. Yo me acuerdo que me tenía que aprender el artículo 3, educación laica obligatoria, el artículo 27, que era la propiedad de la tierra, ejidal, el 123, los derechos laborales, o sea, la ley del trabajo. Ujú. Pero yo decía, ¿por qué esos 3 artículos? ¿Por qué esos 3 y no otros 3, otros 5? Ninguno. Con los años entendí que era eso. Era el triunfo de la revolución, que la constitución es muy parecida a la del 57, es que se pone sobre la mesa esto, ¿no? A partir de las huelgas de obreros, de las matanzas, etcétera, pues que eso es como una cosa ya impostergable. Como eso me parece muy importante. Ahora, como Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le dio a no sé quién, no me gusta nada. Ahora los orosquistas ya se pelearon con Madero, ahora Madero ya se peleó con Villa, ahora Villa ya Zapata, Zapata se peleó con Carranza, Carranza se peleó con Obregón, Obregón mató a Carranza, Calles más. Dijo, porque a mí me gusta es justo la historia, no de las grandes cúpulas políticas, de los grandes Ujú. discursos, de las grandes batallas, sino lo que me gusta es la historia de la gente pues, común y corriente como nosotros. Ujú. Entonces, pues claro, me gustan libros como Los de Abajo, de Mariano Azuela, pues que Ujú. habla de todos estos campesinos que se los llevaba a la leva o que entraban, que iban con los federales, qué sé yo, pero como intriga política no me gusta. Y la independencia, pues tampoco me gusta mucho. Me parece un ¿Es, poquito. es más de lo mismo? Es que fíjate que la independencia, hombre, tiene también sus partes muy interesantes, Ujú. pero cuando profundizas un poco, ¿no? Y lo que ves es que, pues Hidalgo se aventó como el borras, así un poco así de, a los que vengan a caballo les doy un real, a los que vengan a pie les doy medio real, y ahí se fue todo el mundo con él. La matazón de la Lóniga de Granaditas, los españoles que decapitó nomás porque pues se le ocurrió. Como que hay cosas que digo, pues sí hubiera sido mejor que nos lo enseñaran un poquito más matizado, un poquito más humanizado y no este padre de la patria que se va haciendo viejito después de muerto. Y Ibargüengoitia decía eso, que Hidalgo tenía esa cualidad de envejecer después de muerto, cosa que todos los demás pues no podíamos hacer. ¿Por qué? Pues porque la iconografía lo va poniendo viejito, canosito, con carita afable. ¿Por qué? Porque es el padre de la patria. Sí. Entonces, como que hay una parte que sí digo, "Ay, qué fastidio". O también puede ser que, no sé, las efemérides de la escuela, todos teníamos que recortar al padre Hidalgo, a Allende, que las cabezas finas de la Lóndiga de Granada. Así yo digo, siempre pensé que nada más los habían puesto a ellos en esas jaulas. Y en realidad, pues no, o sea, se usaba que si el ladrón había, o el homicida había intentado matar al virrey, bueno, pues le cortaban la mano donde había intentado y pues ahí la colgaban, ¿no? O a los rebeldes, pues les cortaban la cabeza y los decapitaban, como a los amigos de Martín Cortés, el hijo de Cortés. Ajá. Pero seleccionas pedacitos de la historia, pues le haces creer a la gente que solo, ¿no? Eso no, obviamente no estoy defendiendo, porque luego la gente es medio básica, ¿eh? No estoy defendiendo que hay que, bueno, decapitaron, no, por supuesto que no, estoy diciendo que era una práctica, pues más o menos corriente, Común. pues, Ujú. muy grave, era un delito de alta traición, de traición. Claro. Entonces eso tenía que castigarse con una cosa muy ejemplarizante para que la gente pues dijera, no, yo creo que pues, mejor me lo voy a pensar 2 veces. Pero sí, no, no me gusta justo por eso, porque volvemos a lo mismo, es como dices tú, es Allende se peleó con Hidalgo, pero Aldama, pero Jiménez, pero entonces Carlos María de Bustamante y Ignacio López Rayón y Apatzingán, y digo, le ocurrió poner la capital de Guerrero en Chilpancingo, por el amor de Dios?
Qué mala idea. Eso es algo que la gente no se pone a pensar, que las capitales de los estados no están en el mar. Espera que se me cayó Claro. No están en el mar porque los españoles pues no promovían los asentamientos en el mar por la experiencia pirática que tenían del Mediterráneo. Ajá. Oh, Entonces, ese es un dato interesante. sí, es un dato interesante. Fíjate, está en el libro de Ecos de Nueva España. La Nueva España y México, fíjate, México independiente se desarrollaron hacia adentro. Por eso solamente creo que es La Paz, en Baja California, es la única capital que está en el mar. Uh-huh. Si tú piensas en todas las demás capitales, Jalapa, Mérida, Ciudad del Carmen, Morelia, no están en la playa, no están en la costa, porque los españoles habían sufrido muchísimo los ataques de los musulmanes en el Mediterráneo. Entonces tenían la idea de que si no construían ciudades en las costas, los piratas no iban a tener que atacar. Eso es una lógica muy, ¿no? Como que dices, no construyo nada para que no me roben nada. Sí. Entonces dices, bueno, pues sí. Y Veracruz se movía todo el tiempo del lugar porque Veracruz tenía un clima espantoso, ¿no? Que los mosquitos, que los pantanos, que los lagartos, que los huracanes. Entonces, en realidad es Ruiz Cortines, hasta los 50, que emprende esta gran política de la marcha al mar, la llama así, la marcha hacia el mar. Es un montón de litoral. Si tú te subes a un avión, es impresionante la cantidad de litoral que tiene México y lo poco poblado que está el litoral. Si lo comparas con el centro, ¿no? O con el altiplano. Sí. Ya. Dentro de de tus libros, los que has escrito, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál dirías? Este siempre se lo voy a recomendar a mis amigos, a familiares, a quien conozca, por ejemplo. Híjole, es una buena pregunta. Porque no me gusta mucho recomendar mis libros, se me hace muy presumido. Pero si alguien me preguntara, yo creo que el de Inquisición, el que se llama Persecución y Modorra, y España. ¿Por qué? Porque el de Ecos de Nueva España es como una pincelada general. Como para que te des obviamente, pues es un libro pequeño, si lo piensas, pero te permite asomarte a un mundo y decir, ok, habló de la comida, voy a buscar libros sobre la gastronomía novohispana, o habló de los barcos, voy a buscar más sobre los barcos, como si te abrieras una ventana y te asomaras, entonces de ahí pudieras seleccionar. En el de la Inquisición me gusta porque la gente, de lo poco que cree saber de Nueva España, cree saber de la Inquisición, y en realidad te das cuenta que la gente no sabe nada. Hombre, no es su culpa. Pues es que en la escuela no nos lo enseñaron, o nos lo enseñaron muy mal y muy parcial. Con los años, ¿no? Te vas metiendo los documentos y te das cuenta que son como documentos muy interesantes, porque los inquisidores eran chismosísimos, entonces todo. Cómo se veía el preso, si tenía cicatrices, el pelo largo, el pelo corto, ensortijado, lacio, si era moreno, si era blanco, si era chaparro, alto, deforme, jorobado, cojo, con qué ropa llegó. O sea, cosas muy interesantes que de otra manera no tendrías cómo saberlas. Entonces, ese libro me gusta mucho porque te permite asomarte. O sea, el Tribunal de la Inquisición no podría funcionar, no hubiera podido funcionar jamás si no hubiera estado engarzado socialmente. O sea, un tribunal no funciona separado de la sociedad. ¿Por qué funcionaba? Porque los novohispanos participaban de él. Ya fuera como intérpretes, es decir, traductores, como acusadores, como testigos, como barberos, como jueces, como notarios, como mandaderos, como cocineras. Entonces, es muy interesante porque no es una cosa que esté aislada, sino de la que todos participan y cumple sus funciones. Los inquisidores son, yo siempre digo, es una inquisición tropical. O sea, no es una inquisición alemana, ordenada, sistemática, cumplida, no. O sea, yo tenía un profesor en el Colmex que decía que el holocausto había sido posible porque eran alemanes. Eran sistemáticos, eran disciplinados, eran ordenados. Y yo decía, bueno, pues
aquí en México, imagínate, o sea, ya hubieran estado, que el señor de las gelatinas ya se pasó por abajo de la reja, ya hicieron un túnel, ya sobornaron a los guardias, ya se escaparon en el carrito de la ropa. La Inquisición novohispana es un poco eso. O sea, Ajá. lo que ves es, pues, jueces ineptos, corruptos, acomodaticios, mediocres, presos que tienen más dinero, entonces tienen chance de traer comida de su casa y su propia cama, los otros que son más pobres y entonces pues se tienen que conformar con la ración diaria. Ajá. También es muy, o sea, es horroroso, no vas a decir, ay, qué padre estar en un calabozo de la Inquisición, ¿no? Claro que no. Pero pues parece una vida mucho más dinámica de lo que uno podría imaginarse. Entonces es muy interesante también. Ya. Y entonces esos son, digamos, los libros que tú recomendarías de tu autoría. O sea, me gusta, por ejemplo, tengo un artículo en Historias y Relatos eh, que me gusta porque empiezo, es sobre Cortés. Pero a diferencia de los demás textos que tratan Cortés, casi todo el mundo habla de Cortés, de si estuvo en Salamanca o no, si llegó a Cuba, llegó a la conquista y ya. Y ese texto lo comienzo un poco como la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, cuando Cortés está muriendo. Entonces, a partir de que se está muriendo, empiezo por el final y me voy al principio. Ese es un texto que me gusta. Y creo que está en línea, fíjate, lo pueden encontrar. Se llama, ay, Dios mío. Pues algo de Hernán Cortés, en historias y relatos, y pues con mi nombre, si lo pones en el buscador te aparece. Ahí ¿Con Hernán. con historias y relatos te refieres a la revista que venden? Uh-huh. Es Ah, una ok. buena revista de difusión. O sea, la gente que escribe en la revista es gente muy seria. El editor es un gran editor, Alberto Sánchez. Entonces, sí, es esa revista. Historias y Ya. relatos. De difusión de la historia mexicana. Perfecto, para que la gente sepa que se hace trabajo serio en esa revista, ¿no? Y no jugar a la historia, ¿no? Sí, que eso ya está también muy de moda. Sí. ¿Por qué trabajar la historia de México? Y no historia de otro lugar. ¿Por qué A te mí, interesó a mí me precisamente? gustaba la historia medieval. Tuve un gran maestro en la carrera, Antonio Rubial, y nos daba historia medieval en una clase, híjole, extraordinario. Me gustaba mucho medieval, pero pues yo cuando salí de la carrera como que chavita dije, híjole, ¿y medieval cómo le voy a hacer? Obviamente, o sea, para la gente que nos ve si es joven, pues tienen que pensar que no existía la digitalización, eso no existía. Para tú poder hacer una tesis sobre Edad Media, pues que tuvieras la suerte de irte a ver algún archivo de por allá. No era Ujú, como ahora que puedes entrar a los portales de los archivos. Por ejemplo, los archivos españoles es una maravilla, porque tienes en un portal el archivo de Simancas, el de la Cancillería, Valladolid, el Archivo General de Indias, el de Alcalá, o sea, tienes muchísimos archivos en línea y puedes ujú. consultarlos. Antes no. Entonces yo dije, híjole, ¿qué voy a hacer? O sea, me gusta mucho Edad Media, pero ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que el que iba a ser mi director de tesis, que después se fue a la Veracruzana y entonces ya no me dirigió la tesis, me dijo, ¿por qué no te tomas un documento de la Inquisición y lo analizas? Como diciendo, bueno, pues también la tesis de licenciatura no vas a descubrir el hilo negro, ¿verdad? Y entonces te dábamos una materia, la maestra era buenísima, pero nos aburríamos muchísimo, que se llama paleografía. La Ajá, paleografía es el estudio de la letra antigua, para descifrar letra antigua. Entonces llevamos esa materia que era, híjole, muy engorrosa, muy fastidiosa, te sí, dejabas los ojos en la hoja, pero muy útil, súper útil. claro. Entonces encontré un expediente completo, porque a veces en la Inquisición encuentras denuncias o testificaciones, pero no necesariamente el proceso completo. O sea, todo, desde que la denuncian, desde que van y la agarran, desde que el arriero cobra porque la trajo y son 4 pesos de la comida, desde que ingresa a los calabozos, la interrogan, se presentan los testigos, el fiscal, los calificadores, la sentencia, la ejecución de la sentencia, o sea, todo completo. Y eso fue lo que trabajé. Y ahí me di cuenta que Nueva España me encantaba también, que era muy Ujú. interesante y que realmente pues sabía muy poco. Y me empecé a adentrar y adentrar cada vez más, pues ya me quedé ahí. Bueno, no sé, espero también emprender otras cosas, pero sí es lo que más me gusta.
Y es de lo que más has trabajado, ¿no? Por lo que veo en tus obras. Sí, Ya. ¿Y qué es lo más difícil de trabajar la historia de México? yo creo que los prejuicios de la gente, y no lo vas a creer, yo creo que lo más difícil que yo me he encontrado en esta labor es la postura de algunos colegas. Eso es muy desalentador, por un lado, y muy sorprendente, porque pues es como que arrieros somos, o sea, venimos del mismo lugar y pues supongo que queremos más o menos lo mismo, a lo mejor, o no queremos lo mismo y entonces pues no les gusta lo que hago, que está bien, pues no le tiene que gustar a toda la gente lo que yo hago. Me parece que pues Ujú, las gracias son así, ¿no? Tú puedes cambiarle de canal y ver lo que te interese. Pero hay una especie como de violencia, como de crueldad, incluso te diría como de maldad ujú. destructiva, en lugar de emprender un propio camino de divulgación y decir, bueno, yo lo voy a hacer así, no escriben, no hacen nada, pero se dedican a ver cómo te joroban la existencia. Eso es muy desalentador. Eso es muy difícil, porque la gente en general es muy agradecida, es muy amable, se interesa, se sorprende, le gusta, incluso hay gente que es cariñosa, ¿no? Y toparte con eso dices, híjole. Y Patricia Galeana, que fue directora de la AGN, que es una historiadora, una muy larga trayectoria, decía en una entrevista, si buscan la entrevista la van a encontrar en una entrevista en la revista de la universidad, de la UNAM, Ujú. que los historiadores son caníbales, así decía. ¿Por qué? Porque no hay puestos de trabajo, no hay plazas, no hay tanta disponibilidad y entonces te matan y te comen por una clase, por una plaza, por unas horas. Y sí es cierto. Entonces, para mí eso es indudablemente lo más difícil que me he encontrado. Ya. Qué situación tan complicada. Yo creí que quizá entre historiadores había pues cierto apoyo, ¿no? Si alguien, no sé, necesitaba alguna fuente, consultabas con ellos y no, yo Uy, te... no. Están los historiadores que usan las fuentes y las ponen mal, que nadie las encuentre. Son pocos. Y no Ajá. hombres, pero sí, me he encontrado así, que vas a la nota a pie de página y dices, ay, voy a buscar el documento porque está interesante, y, o el documento no existe. O que les pides un libro, no, no te lo puedo traer porque pesa mucho, pero la semana pasada se la prestó a una colega. Oye, pasan los años y te da risa y dices, híjole, pues que con su mezquindad se lo coma, ¿no? Ya Sí, encontré yo por otro lado pues donde buscar la ayuda o lo que sea. Pero sí, sí es muy difícil. No, para nada, porque además, pues las discusiones son muy ríspidas, son muy virulentas. Sí, son muy violentas. Innecesariamente, a mi parecer. Y ujú, entonces empiezan a entrar calificativos sobre tu aspecto, sobre si eres mujer, sobre lo que la gente cree que eres, porque esa es otra cosa, lo que la gente cree que uno es. Y pues sí, sí es difícil ir contra eso. ya. Pero pues no han podido, yo creo ya no pudieron. Bueno, no hay que confiarse, ¿no? Sí, claro, y pues tú vas a seguir con tu trabajo, les guste o no. Y además yo siento que por lo que estás diciendo, ¿no? Que se pelean entre ellos mismos por adquirir una plaza, por adquirir un trabajo seguro. Quizá ven el éxito que tienes con tus libros y muchos de ellos han de decir, pero ¿por qué yo no? ¿No? Si yo, no sé, ceno, desayuno y como historia, ¿no? Y porque a mí no me ha llegado ese éxito. Sí, claro, o sea, como que creen que, pues no sé, o sea, que yo estaba sentada en mi casa y me llegó. Y digo, Ajá, "No, tengo muchísimos años trabajando. Y si yo les contara la cantidad de puertas que toqué en canales de radio, de tele,
en Secretaría de Cultura, en un montón de lugares, donde me dijeron, qué chido lo que quieres hacer, ¿cómo le vas a hacer? Y yo, pues así, así, así. Y me veían de esos que te traspasan con la mirada, como diciendo, ok. Y dije, pues sí, sí lo voy a hacer. Voy a ver cómo, pues sí lo voy a hacer. Y lo Ujú. hice. Pero no es una cosa porque te dicen, ay, claro, es que por tus apellidos. Y yo digo, ¿mis apellidos qué? Pues mi papá es ingeniero y mi mamá es bióloga. Pues, ¿qué? ¿Cómo en qué me podrían beneficiar? No es como que, Otra, otra vez la misoginia de sí, la que te hablo. muy cañón, la Te verdad es, juzgan por tu origen, ujú, sí. ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo soy mexicana igual, pero tus papás, mis papás son mexicanos, pero tus abuelos, pues mis abuelos son mexicanos. Pueden irse ahí a Family Search, que es una maravilla. Para los que no la conozcan, es una página que hacen los mormones de genealogías. Ahí pueden ir a buscar a sus abuelitos, a sus bisabuelos, a Camapichtli y Ejecatl. Eso que acabas de decir sucede mucho acá donde yo vivo. Yo vivo en Texcoco. Y mucha gente siempre que habla de Netzahualcóyotl se refiere como mi abuelito o el abuelo. ¿Ah? Sí, hay muchísima gente que así, Qué eh, interesante, sí, porque no dicen mi abuelito Pedro de Alvarado, ¿verdad? no, porque Para que eso está mal, está mal visto. exacto, está mal visto. Además van conforme la moda, conforme la época, ¿no? Ahorita, pues está de moda alabar indígenas muertos que murieron hace algunos siglos. Entonces, ya después vendrá quizá la reconciliación con el lado español, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Yo pensé que eso ya como que había quedado atrás. Yo dije, cuando empecé, es que yo empecé a dedicarme a Hernán Cortés, fíjate, por un azar de la vida, porque me pidieron que asesorara una serie de Hernán Cortés, que finalmente no se hizo, se hizo otra versión, que fue la de Amazon Prime. Pero yo había asesorado los guiones previos y entonces yo dije, parece que esto ya, ¿no? Como que ya está temperadito. Y cuando empecé a ver, primero, pues el discurso gubernamental por un lado, las huestes en las redes sociales, dije, ¿qué es esto? Ya ni el priismo por revolucionario de los 60 era tan virulento. Claro. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, pues hay como que esperar, ¿no? Que pase Sí, la moda y pues que vengan otros tiempos y otros aires y pues que se revaloren otros aspectos que también son importantes. sí. Hablando de eso, ¿te has metido en alguna polémica por tus contribuciones? Ay, sí, claro, claro. O sea, yo, fíjate, nunca me han insultado tanto como cuando he hablado de Hernán Cortés. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué les representa? ¿Qué les...? Ay, no, Dios mío, sí, me parece muy absurdo, pero sí, sí, claro. Alguna vez que puse un listado del testamento de Cortés, porque pues la gente en los testamentos dejaba todo, todo, ¿no? Desde la cama y el vestido hasta el misal, los lentes, la biblioteca, todo. Y obviamente se heredaban también esclavos. Los esclavos eran un bien, era una propiedad. Ujú. O se heredaban o se les daba la libertad. Había muchos que como que su última voluntad era darles la libertad, manumitirlos, que es la palabra que se usaba. Y entonces puse cosas que había heredado Hernán Cortés en su testamento y puse que una niña esclava de 5 o 6 años, no, 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 el drama, el drama, o sea, el llanto y crujir de dientes, se rasgaban las vestiduras, que yo era una racista infame de lo peor, nefasta, asquerosa, y yo, pues vayan al testamento de Cortés y vean las cosas que heredó. Pues sí, los esclavos se heredaban, no, no, no es una cosa que yo voy a instaurar, voy a heredar esclavos. No, no sé, Sí. ese drama que hicieron capitaneados por historiadores, obviamente. Ajá.
Digo, ay Dios, no. Les sobra mucho tiempo y les falta mucha reflexión, creo. Sí, y muchas horas de lectura también, ¿no? Las horas de lectura y ¿sabes qué? Quitar la cosa de superioridad moral, como de yo soy mejor que tú porque pienso esto y digo, no, pues no, qué padre que el mundo sea para que todos pensemos diferente y pues lo podamos conversar, ¿no? Pacíficamente y cada quien se lleva su punto de vista si no se puso de acuerdo y ya. Sí, Eso de eso sería lo ideal, pues, pero pues no, ahorita no parece haber mucho espacio para el disenso, pero sí. igual va a haber la resistencia. Ujú. Mientras siga habiendo divulgadores y personas que generen el debate, pues eh, que como dirían los memes de los metaleros cuando ven a un niño tocando la guitarra, el mundo está a salvo todavía, ¿no? Qué bonito. Dice Nicole Rojas, no soy mexicana, pero me interesa el tema. Un abrazo enorme desde Colombia. Muchas gracias, Nicole. Qué Qué bonito. bueno. El de la hermana República de Colombia, que la queremos mucho en México. Sí, y en lugar de estarnos odiando y separando entre hispanos, deberíamos hermanarnos, ¿no? El sueño bolivariano, oye. Sí. ¿Cómo ha tomado el discurso oficial tu trabajo? Bueno, Eh, si es que se han tomado el tiempo de revisarlo en algún momento, ¿no? mm, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no les gusta, por supuesto. Yo creo que pues no sé, imagino que no les agrada, porque pues de la Secretaría de Cultura nunca me invitaron. Me invitaron de muchos otros lugares, o sea, me invitaron de los estados, me invitaron a Tlaxcala, me invitaron a Chihuahua, me invitaron a Toluca, al Estado de México. Creo que tiene que ver más con la apertura de las autoridades académicas o de los estatales, que tienen como una... Ay, se me cayó mi chicharo, espérate, porque no sé ni dónde se me cayó. Sí, Dios, descuida. espérate, en paciencia. Es que Bien. nunca... ¿no? A ver, ¿ahí me oyes? Sí, claro. Ok. Este, pues no sé, porque mira, esto que preguntas es importante porque este año se cumplen 500 años pues no de la fundación de México como tal, porque no existe esa fundación, sino pues de la primera acta de cabildo, que es, el cabildo era el que gobernaba, es como decir el gobierno de la Ciudad de México, el ayuntamiento. Y me llama muchísimo la atención que se cumplan 500 años y el silencio es atronador. No hay ninguna mención, no hay ningún evento, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Es como que pase de noche y como diría José Donoso, que caiga un tupido velo de silencio. Entonces, pues sí, creo que hay como una cosa donde pues sí, no les ha de gustar mucho, les ha de parecer que mi visión es una visión muy priista de los 70s, no sé. Han de creer que estoy como atrasada y que ellos están muy modernos en la cosa de las disculpas, todas esas cosas. Vete a saber, es un misterio insondable lo que piensan. Ya. Eh, También este año se cumplen o se conmemora, ya ni sé qué palabra están utilizando, Ah, sí, no, eh, porque te vayan a linchar. sí, sobre la muerte de Cuauhtémoc, ¿no? Ah, sí. Y veo que hay un gran choque de discursos por todos lados, ¿no? Entre historiadores, entre escritores, entre políticos. ¿Tú qué Pues, opinas al respecto de esta conmemoración? pues va muy pues va muy en concordancia con la postura del gobierno de recuperar a los grandes héroes indígenas de la resistencia, ¿no? Pues en eso es congruente con su postura. Las conmemoraciones me parece que están bien.
Ujú, pues le refrescan a la gente, ¿no? Quiénes son los personajes del pasado, qué función tuvieron, qué papel tuvieron. Lo que no me parece, pues, es que escojan unos y otros no. Eso es lo ujú, que no me parece, porque, pues, entonces siempre es una versión muy, muy parcial del pasado. O sea, la fundación o el funcionamiento de la ciudad como tal, a partir de 1524, no es una cosa menor. La Ciudad de México fue durante mucho tiempo la ciudad más populosa de Occidente, quizás solo superada por Nápoles, en Italia. ujú. O sea, el corazón del Imperio Español, les pese a los españoles, les pese a los indigenistas, el corazón del Imperio Español era la Ciudad de México. La Ciudad de México era el punto donde pasaba todo lo que venía del galeón de Manila, de Acapulco a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Veracruz, de Veracruz a Sevilla y luego a Cádiz. Entonces, conmemoraciones de ese tamaño me parece que sí se tendrían que hacer. Si las quieren hacer desde su punto de vista de nos aniquilaron y qué porquería nos dejaron, está bien. Pero que lo nombren, que lo hablen, no Sí. que lo dejen ahí en un rincón oscuro y que pase de noche y nadie se sepa, porque también es una manera de arrebatarle a la gente el derecho de conocer su propia historia. Y Ujú, eso pues es muy tramposo. sí. Entonces, yo creo que está bien. Quieren conmemorar a Cuauhtémoc, a Jicotencatl, a Maxicatzin, a Cacamatzin, a todas a Cuaupopoca, a todas las estirpes mexicas, parientes enemigas de Moctezuma. Está bien, está bien. Pero pues, ¿y el otro lado dónde queda? Ujú, Entonces nada más es como si tuviéramos una radiografía de la mitad del cuerpo y la sí. otra mitad que, o sea, sí creo que es importante recuperar pues todos los espacios posibles, todos los escenarios, porque si no tenemos una historia coja y sabes qué, muy ramplona. Yo creo que por eso me gusta la conquista y me gusta Nueva España, porque son periodos y procesos muy complejos. No es estos son buenos y estos son malos y estaban divididos y lo que encuentras es cómo se entremezclan todo el tiempo a pesar suyo. Ujú, Y pues, y en esas mezclas que no son nada más biológicas, eso también es muy ramplón. Reducir el mestizaje a lo biológico es una cosa muy esquemática. El mestizaje es, como lo dice Grushinsky, el historiador, es complejidad. Eso es el mestizaje. Son intercambios, son negociaciones, son ujú, vínculos, son malentendidos. Es una cosa bien complicada, sí. donde no es cierto que unos eran buenos buenos y los otros eran malos malos. Había unos que se pasaban de bando, otros que pues encontraban que iban a ganar ventaja. Bueno, pues entonces me paso para este lado, donde debe ir mejor, pues como todo ser humano, ¿no? Porque a veces Ujú, parece que uno quisiera que los actores del pasado fueran puros, perfectos, prístinos e intachables, como si uno lo fuera. Nadie ujú, es prístino, perfecto, puro e intachable, pues la Virgen María, ¿no? ujú. Pero todos estamos llenos de ambivalencias, estamos llenos de contradicciones, de sentimientos, de resentimientos, de rencores, pero de cariño. Te llevas bien con tu mamá, pero de repente no la soportas. O quieres mucho a tu hermano, pero te ganas de agarrarlo a patadas. Pero todos participamos de eso, ¿no? Eso es parte de la complejidad del ser humano. Pretender que la gente se conduzca siempre con rectitud en todas circunstancias, sin flaquezas y sin mezquindades, pues es exigirle cosas al pasado que uno no tiene, Ujú. ¿no? Yo escuchaba por ahí que le llaman, ¿no? Una visión hollywoodense de la historia, pero para tropicalizarlo, yo diría mejor que es una versión televisesca de la historia, ¿no? Hacer todo maniqueo de que forzosamente tiene que haber un bueno, un malo y Y alguien un feo. que te saca de pobre, ¿no? Sí, claro. Y un feo. Y el feo, pues es uno, ¿no? Porque se dedica a eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una narrativa muy melodramática, muy de melodrama, como Sí. La Rosa de Guadalupe, como las telenovelas de los ochentas, noventas, Ujú, donde no hay matices, no hay complejidades, no hay dudas. Pues es como siempre me conduzco con rectitud. Y sí, pues eso es lo que ha dado como resultado. Primero, que la gente repruebe historia.
porque la materia que más se reprueba en México no es matemáticas, es historia. Y yo digo, pues, ¿por qué no están haciendo algo, por Dios? O sea, porque esto no es de 3 años para acá. O sea, Sí, algo está fallando mucho, que a la gente no le interesa la historia. Y fíjate, México de Latinoamérica es de los países que más consume literatura de no ficción. O sea, al mexicano le gusta leer más ensayo, crónica, crónica periodística, ese tipo de cosas, que literatura o poesía. Por, digamos, datos que tiene la CANIAM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y sin embargo, la historia no está entre lo más leído de no ficción. Entonces ahí hay que hacer algo. Ahí hay que hacer algo. Hay un hoyo, algo está pasando que a la gente no le interesa. ¿Por qué? Pues porque se le enseñan horribles, temática, buenos, malos, fechas, batallas. No, ya, por Dios. Esa historia es de 1880. ¿Cómo es posible que sí. no hayamos podido cambiarla? Y que sigamos enseñando lo mismo, nomás que con otros personajes. Porque cuando le enseñaba el PRI, pues el bueno era Cárdenas, pero luego cuando Cárdenas, hijo, se salió del PRI, puta, ¿qué hacemos con Lázaro Cárdenas? No, pues quítenlo y ahora pongan ahora sí a Calles, que es el fundador del partido. Pero luego llegó el PAN y el PAN dijo, no, pues entonces no, ¿saben qué? De la revolución no hay que hablar porque guácala la revolución. Entonces, como decía una maestra, la pobre historia es la disciplina humanística o la ciencia social más manoseada por los políticos. Y pues aquí tienes el resultado. Sí. Decía Orwell que quien controla el pasado controla el futuro, ¿no? Pues, y decía bien. Sí. Ahí, incluso, ¿no? En las escuelas, por lo regular, quien te enseña historia es uno de esos maestros que prácticamente escupen polvo, ¿no? Y te cuentan hechos aburridísimos, como bien dices, ¿no? Sí, y la mayoría de la gente Desgraciadamente. te dice, ah, a mí en prepa me gustaba mucho la historia porque tenía un profesor que me lo contaba como chisme. Eso es algo que me dicen muchísimo. Pero es Ujú, hasta prepa que alguien por ahí como que los trata de rescatar. A veces es demasiado tarde o a veces lo logran, ¿no? ujú. Y les logra inculcar un poco del gusto por la historia, pero primaria y secundaria, que es la educación básica y media, ¿no? Sí. ¿Por qué el discurso oficial está tan expandido? ¿Por qué el disco? Pero eso no es nada más de México, o sea, en general los Ajá, estados, pues, ¿o qué? ¿Qué me ibas a sí, decir? sí, en general, porque pues de acuerdo al momento, cada gobierno pues inventa su historia oficial, ¿no? Exacto, porque pues en eso va la legitimidad del Estado, ¿no? Ujú, Sobre qué se funda. El caso de México en particular, la gente también es que eso es parte de la misma conformación de México. México se conforma como un país en oposición a, eso no hay que perderlo de vista. Siglo XIX en México es un siglo complicadísimo, complicadísimo. México es un país pues muy rico, pero muy endeudado, con facciones internas que no se ponen de acuerdo, se traicionan, se matan, con acreedores eh, usureros que le quieren cobrar dinerales de cosas inexistentes o infladas, incursiones de filibusteros que eran señores así de, ay, pues me voy a meter a este país y ¿por qué no? Voy a hacer la república de, soy el señor William Walker y voy a hacer una república aquí en Sonora, o sea, verídico, ¿no? ujú, Más los asedios, digamos, navales. Entonces, México se configura como una nación en oposición primero a la invasión norteamericana y al despojo de la mitad del territorio, y después, pues también al Segundo Imperio, o sea, es decir, todo el tiempo México se está defendiendo de los ataques del exterior. Entonces su claro. legitimidad está fundada en una oposición, no es como que se configure hacia adentro, sino se configura hacia afuera. Y eso es algo, por ejemplo, que la gente a veces no entiende de Benito Juárez,
Dicen, ay, Benito Juárez, qué maldito, y hasta Víctor Hugo le mandó una carta para que no fusilara a Maximiliano. Cuando lo piensas y estás en el lugar de Benito Juárez, dices, ¿era eso? O que siguieran mandando uno tras otro gente que decidiera que pues, iba a gobernar México. ¿Por qué? Porque podía. Qué padre. Entonces, como que no hay que perder eso de vista. Entonces, Benito Juárez dice, este es el último que nos va. Y yo me voy a encargar de que sea el último. Y lo logró. Fue el último que mandaron. Ya no hubo emperador, no hubo invasión, no hubo nada. No hubo. Entonces, como que hay que recordar, pues, que el nacionalismo, pues, que además el nacionalismo empieza a pegar, digamos, el pegamentito que permite el nacionalismo es el ferrocarril, que es de finales del 19, porque antes es un desarrollo muy regional, el de México. Ese es el que permite, pues, que se construya una incipiente identidad que después el priismo, que es una verdadera escuela ideológica pues en la época del muralismo. O sea, tú ves un mural de Diego Rivera y un mural de Diego Rivera es una clase de historia. De ese momento, la gente tiende a ver los murales de Chávez Morado, de O'Gorman, de Siqueiros, etcétera, como si fueran una narrativa real, ¿no? Es una narrativa del momento en el que se pinta. Es como una fotografía del momento en el que se pinta, no del momento que están pintando. Eso es importante aclarar. Y el muralismo lo logra con mucho éxito. No nada más el muralismo, es toda una política cultural, ¿no? La creación de la CEP, es decir, es todo un tinglado muy grande que logra penetrar pues en lo más profundo, con mucho éxito. O sea, el nacionalismo pues, revolucionario es una construcción del priismo y una construcción de instituciones que pues ahora uno lo piensa y dices, híjole, sí se llevaron muchos años a construir estas instituciones a costa de un montón de cosas, también eso es cierto, no vamos a endiosar al prismo, es decir, ay, qué padre, o sea, qué bonito, qué gran época, ¿no? Pero sí hay que reconocer lo que el prismo logró, ¿no? Durante sus 70 años de gobierno, no fue mucho. Ya. ¿Hubo conquista de la manera en que siempre nos la cuentan? ¿Esa es una pregunta tuya que se te acaba de ocurrir o alguien la hizo? No, es una de las que tenemos. Ok. Es que mira, lo que las conquistas, a ver, las conquistas como las que hacía Roma, por ejemplo, o las que hacían los vikingos en lo que ahora es Inglaterra, o el Reino Unido, se hacen a sangre y fuego. Así se hacen las conquistas, todas. O sea, no llegas con el señor y le dices, señor, permítame que me lleve a su esposa, sus baúles de dinero y lo mate. No. Claro. Las conquistas se hacen así. Eso, a ver, lo estoy explicando, no estoy diciendo que esté bien, estoy explicando cómo sucede. Entonces, a ver, una vez un niño me preguntó en una plática, ¿qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? Le dije, si no eran los españoles, eran los portugueses, y si no eran los portugueses, eran los holandeses, y si no eran los ingleses, y si no los franceses. Era una cuestión demográfica. España, Europa ya no cabía pues en sus fronteras, ya era una cuestión. Había muchos adelantos náuticos, los portugueses eran buenísimos navegantes, ya se conocían toda la costa de África. Entonces, si no era uno, era otro. Y pues tersa no iba a ser, ni por los españoles, ni por los portugueses, ni por los holandeses, ni por los franceses. Es decir, las conquistas no lo son. Claro. Creo que sí es importante recuperar que si lo lograron hacer los españoles fue gracias a los tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzingas, o sea, todos los pueblos que se fueron uniendo, ya fuera obligados o por voluntad propia, porque pues, no todos se unieron por voluntad propia. Y esos pueblos son los que le dieron el triunfo a los españoles. Pero entonces aparece como una contradicción, ¿no? Donde te dicen, no, pues es que los que hicieron la conquista fueron los tlaxcaltecas. Sí, está bien, claro. Sí, estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué sigues lamentándote y lloriqueando por algo que no perpetraron por sí solos los españoles?
sino Ujú. que los ayudaron los tlaxcaltecas, los cholultecas, los texcocanos, los qué sé yo. Entonces es muy difícil porque a veces cuando la gente tiene ideas preconcebidas, pues se lo tratas de explicar, pero pues como que no te quiere escuchar. Como que le hacen cortocircuito y es así como, no, no, eso pues no, no lo voy a oír. Entonces, la conquista cuando nos la han contado, pues nos la han contado como los españoles que llegaron, sí, mataron, violaron y pues se apoderaron de todo. ¿Por Ujú. qué fue posible? Porque otros indígenas los ayudaron. Y porque Malintzin los ayudó. Claro. Porque pues imagínate cómo te vas a entender con un mundo que no tienes nada en común más que la guerra, pero ni siquiera la forma de hacer la guerra. Porque la forma de hacer la guerra no es la misma. Entonces, Ujú. ¿cómo puedes entender las intenciones? O sea, si por ejemplo, ¿qué hacían los mexicas? Te voy a poner un ejemplo. Este, Cegaban un camino, haz de cuenta, lo llenaban de ramas, de arbustos, de todo, y otro lo ponían muy barrido y muy limpio, como pues para que los españoles se fueran por el barrido muy limpio. Entonces agarraban el camino muy limpio que se encontraban, pues una celada, ¿no? O un hoyo con ramas donde había picas para que los caballos se quedaran clavados. Entonces, o sea, realmente es mucho más complejo que 600 españoles llegaron y mataron a 20, 30 o 100 millones de indígenas. Ujú. Porque Ya. además la historia de la conquista es muy interesante, porque tiene, pues es como una película, tiene todo. Tiene muerte, tiene traición, tiene alianza, tiene triunfo, pero tiene asesinatos, pero, o sea, realmente como periodo histórico, pues es muy interesante. Ujú. Sí, y precisamente por eso iba la pregunta, ¿no? Porque pues siempre se habla de españoles, 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 pero se obvia la participación de otros grupos indígenas. Sí, que estaban, eso nos lo dicen, ¿no? Que estaban súper hartos, ¿no? Del dominio Ujú. mexica. Claro. Y, y sí, en realidad es muy interesante porque cuando concluye la conquista, pues los que pueden, pues, por ejemplo, la hija de Moctezuma, que ahora la habían puesto como un símbolo de la resistencia indígena. Y Sí. decía, pero ¿cómo? Tecuichpa, pues me parece de todo menos resistencia indígena, porque la mujer, que es muy lista, entiende muy rápido que el mundo como ella lo conocía ya se acabó, ya. Que ponerse Ujú. a lloriquear y lamentarse. Ahora hay otra cosa. Entonces ella dice, a ver, vamos a ver esta otra cosa, cómo funciona, de qué va. La casan primero, bueno, eso siempre dicen los historiadores que si no era seguro, que quién sabe qué, que con Cuitláhuac no, pero que con Cuauhtémoc sí, pero bueno, pon tú, con Cuitláhuac, con Cuauhtémoc, con Alonso de Grado, con Juan Andrade y luego con Juan Cano. Entonces, está casada 5 veces y ella se vuelve muy devota, tiene un chorro de mujeres en su casa que las hinca y las pone a rezar, es así como muy religiosa, y entiende que a través las quejas, los documentos, las mercedes, ella puede conseguir pues mayor riqueza, o conservar su riqueza, ¿no? Como hija la única hija legítima del Tlatoani Moctezuma. Se mete al mundo español. Yo siempre le digo a la gente, cuando les doy una plática, les digo, ¿saben dónde está el Palacio de Cortés? ¿Tú sabes dónde está el Palacio de Cortés? No. El Palacio de Cortés está en Cuernavaca. Ah, ¿Sabes dónde está el Palacio de Moctezuma? no. Palacio de Moctezuma está en Cáceres, en España. ¿Por qué? Porque eso es parte de esos intercambios que te digo que existen donde la descendencia de Isabel Tecuichpo se Ujú. fue a vivir allá y vivía en Cáceres y tenían un palacio y tú puedes ver el escudo de los Moctezuma, está ahí en el palacio en Cáceres todavía hoy, así como puedes ver el palacio de Cortés en Cuernavaca. Ujú. Entonces nada es como blanco, blanco, blanco ni negro, negro, no. ¿No? Hay una serie de Claro. intercambios, de cosas, que siempre es interesante descubrir. Sí. Y con respecto a la colonia, he visto que también se menciona que no hubo colonia, perdón, sí, que no hubo colonia, que hubo simplemente un virreinato. ¿Qué opinas acerca de eso? Esa es una discusión que es como un poco como el huevo en la gallina. O sea, se puede discutir y entonces todos tienen argumentos en favor y en contra,
¿Yo qué creo? Yo creo que en principio es un virreinato, está sujeto a la legislación de los reinos de España, que en la última fracción del siglo XVIII es una colonia porque ya hay un afán francamente extractivo. Porque la corona española siempre está metida en guerras, siempre está metida en deudas, siempre debe dinero y entonces pues quiere sacar dinero. Ahora, si yo pienso en colonia, pienso en las 13 colonias, por ejemplo, en las 13 colonias que después fueron Estados Unidos. ¿Qué veo en las 13 colonias? Pues muy pocos rastros de algo sólido que quedara, ¿no? Si yo miro al siglo XVI, lo que veo, por ejemplo, en Nueva España es que Nueva España tuvo la primera imprenta de América, la primera casa de moneda de América, una de las primeras universidades de América, porque siempre se disputan con Santo Domingo y con Lima, Perú. ¿Cuál es la primera? Pero digamos de las primeras, de las 3 primeras, vamos a decir. Y bueno, pues ves los conventos, las iglesias, o sabes el dinero que se quedaba aquí. Eso es importante porque cuando es una colonia lo único que quieres es sacar, 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 sacar. Y no dejas nada, que es lo que hicieron en África. O sea, lo que hicieron en la colonización en África, que es francamente una tragedia, fue sacar, 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 sacar y no dejar nada. Y aquí lo que ves es, hay una intención, sí, de congregar a los pueblos en ciudades, en villas, hacer caminos, instituciones. O sea, por ejemplo, el primer hospital de locos de América fue San Hipólito. Es el primer hospital de locos en América, que es el siglo XVI. El primer hospital para españoles pobres es el único que sigue funcionando después de 500 años, que es el de Jesús, el del Hospital de Jesús, que está ay, siempre se me olvida esa calle, si es 20 de noviembre o Pino Suárez, está en el centro. Y además es muy curioso porque la ves por fuera y es muy fea, es como una policlínica, como una maternidad. Pero cruzas el patio de las ambulancias y estás en un edificio del siglo XVI, con así arcos y escalinatas, precioso, muy bonito. Si tienen la oportunidad de conocerlo, porque más te dejan entrar a conocerlo. Es muy bonito. Tiene el primer hospital para mujeres dementes, tiene el primer hospital para indígenas, el primer hospital para enfermos de lepra. Entonces, es interesante porque si fuera una colonia, pues si hubieran llevado todo y no hubieran dejado nada, como pasó en África. Hubiera sido como las 13 colonias en Estados Unidos. O sea, la primera casa de moneda que hay en Estados Unidos es de 1853. 1853. O sea, son, ¿cuántos años? 300 años. Después, o sea, los pesos que circulaban, los pesos de plata que circulaban en Nueva España, eran tan valiosos que se utilizaban como moneda corriente en Estados Unidos durante todo el siglo XIX. Pues eran muy valiosas esas monedas. Entonces, pues eso también es importante verlo, porque si no lo único que ves es de veras, que te despojaron, te despojaron, te despojaron, no te dejaron nada. Sí. Y pues, digo, si tú vas al centro, ves los conventos, ves las iglesias, una ciudad era más rica mientras más conventos tuviera, como Puebla, Querétaro, Morelia, Guadalajara, la Ciudad de México. Porque los conventos eran muy caros, pues las mujeres no trabajaban, hombre, hacían dulcecitos para regalarle al benefactor o a la familia, pero no eran así productivos, lo que nosotros consideramos productivo en una lógica del capitalismo rampante, ¿no? Entonces, al finales del 18, sí hay quienes dicen que sí es una colonia, porque ya hay una cosa de la corona de estar sacando y sacar, que es lo que origina finalmente la independencia. Una extracción brutal de plata, pues para financiar las guerras, las vidas suntuarias, etcétera, que hay en España. Ese punto que acabas de mencionar está interesante, porque yo no lo había visto desde esa óptica, ¿no? Que ya al final sí solamente se buscaba extraer. Y con respecto a las castas, ¿sí existió o no? A ver,
Esa es una pregunta importante. Las castas, como las estudiamos nosotros, son unos cuadros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo me acuerdo del cuaderno de la SEP, el libro de la SEP. O sea, yo leía las castas y veía de indio y no sé qué chino, de chino y no sé qué cambujo, de cambujo y no sé qué salta para atrás, de salta para atrás y no sé qué, no te entiendo, de no te entiendo, no sé qué, tente en el aire. Bueno, yo en 20 años o más de 20 años de trabajar documentos virreinales, nunca me he encontrado esa categorización en ningún lado que no sean los cuadros de castas. ¿Cuáles son las categorizaciones que encuentras? Bueno, obviamente español, indígena, no indígena, indio. O sea, el nombre correcto es indio. La gente se ofende, pero como se les llamaba era indio, pues indio de las Indias Occidentales, que eso era América, las Indias Occidentales. Español, indio, negro, por supuesto, porque nunca vienen tantos esclavos. O sea, si los cuentas en proporción a los indígenas. Los indígenas siempre van a ser la población mayoritaria, siempre, a pesar de la caída demográfica. Entonces tenemos español, indio, negro, mulato. Mulato es la mezcla de negro con español, negra con español. Mestizo, español con indígena. Lobo, coyote y quizás zambaigo. Lobo, coyote, zambaigo, quiere decir que tienen un componente negro. Salta para atrás, tente en el aire, no te entiendo, albino. Yo ninguno de esos lo he encontrado. ¿Qué es lo que se dice de los cuadros de castas? La mayoría de los cuadros de castas se han encontrado fuera de México. ¿Qué es lo que hace pensar a los especialistas? Que eran una especie como de postal pintoresca que la gente se llevaba a su casa. Venían los viajeros, visitaban y se llevaban esas colecciones en un afán muy del 18, porque la mayoría de los cuadros de castas, el 95% de los cuadros de castas que se conocen son del siglo XVIII. Muy en un afán de categorizar. El siglo XVIII es muy así. El reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, las especies, ¿no? De plantas, las especies humanas, las razas. Ahí es donde empieza a tomar otro cariz el término raza, que antes no tiene la carga discriminatoria, por ejemplo, racista que va a tener en el siglo XIX. Entonces, lo que parece ser es que estos cuadros eran una cosa como pintoresca, como que la gente se llevaba, sí, en esta cosa científica de yo todo lo quiero poner en un gabinete de curiosidades, ¿no? Que la gente tenía en su casa gabinetes de curiosidades, en un gabinete de científico, como para entender o conocer los tipos humanos. Pero lo que encuentras también es que esas diferencias pues no son tan evidentes para nadie. Entonces, ¿qué pasa? Pues llegan a registrar a un niño a lo mejor y los papás son mulatos, o el papá es mulato y la mamá es indígena. Y van con el párroco porque hay que recordar que la gente se registra en la parroquia, en su parroquia. No existe el registro civil. El registro civil es un invento de Benito Juárez. Entonces, van con el párroco, mire, traigo a este niño que se llama Gaspar, o quiero que se llame Gaspar, o Melchor, o Baltasar, o qué sé yo, y que es indio. Y entonces, pues el señor a lo mejor lo ve un mulatón y ve que los papás son mulatos, o mulato y negra, o mulato. Pero pues si los papás le dicen indio, pues él le escribe indio. Entonces, de repente, por ejemplo, las autoridades dicen, es que ¿por qué no los registran? O sea, si los están viendo, ¿por qué no los registran? Y el párroco dice, mi obligación es registrar bautismos, nacimientos y muertes. No si es negro, indio, mulato o español. Eso no me importa. A mí lo que me importa es que recibió el sacramento y eso es lo que yo voy a registrar en el libro parroquial. Es muy interesante porque la gente no necesariamente se percibe como la perciben los demás. Lo ves, por ejemplo, en los documentos de Inquisición. Entonces llaman a testificar a alguien. Pues vengo a acusar a fulanito de tal que es como indio amulatado. Indio amulatado. Entonces, ¿cómo pues un indio que parece chino? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la Inquisición, como la Inquisición no perseguía a los indígenas, no podían ser sujetos de Inquisición, podían participar siendo denunciantes, testigos, etcétera, pero no presos de la Inquisición. Cuando, por ejemplo, a un mestizo sí le podía agarrar la Inquisición. Entonces, ¿qué hacían? Pues iban a meter al pueblo de la mamá y hablaban náhuatl y decían, no, pues yo soy indio de este pueblo, de toda mi, pregúntele a los vecinos.
conocen a mi madre desde tiempo inmemorial y yo mirando de calzón de manta. ¿Por qué? Porque encuentran los entresijos para poderse escapar de eso. Ujú. Así si no son categorías fijas, de las que no te puedes mover, de las que no te puedes salir. O sea, ¿por qué? Porque lo que hay que tomar en cuenta, lo que la gente tomaba en cuenta, más que esto de raza, que no existe como tal, no lo encuentras en los documentos, es lo que se llama la calidad y la condición. La calidad y la condición están, digamos, conformadas por factores que tienen que ver con tu linaje, la opinión que se tiene de ti, cuál es la fama de tu familia, cuánto dinero tienes, dónde vives, a qué te dedicas. Eso es lo que importa, la pública voz y fama que hay sobre ti, más que una cuestión racial. El editor de historias y relatos decía, en México lo que no te perdonan es que seas pobre. O sea, no es una cuestión racial como en Estados Unidos. Ujú. Y eso es algo que a veces cuesta porque ahora con el movimiento de Black Lives Matter, que tomó muchísima fuerza, ese discurso se importó muchas veces por jóvenes que se fueron a estudiar a las universidades gringas. Y ellos que tratan de imponer ese molde aquí y lo que les dices es, no, aquí no funcionaba como el esclavo de plantación que tú tienes en la cabeza, como el color púrpura, como 12 años de esclavo, como la cabaña del tío Tom. Esas son las imágenes que todos tenemos en la cabeza de la Ujú. esclavitud. Esa es la esclavitud, sí. Esa es la esclavitud de plantación en Estados Unidos. No es la esclavitud de acá. Porque la esclavitud de acá era mayormente doméstica. Tú traías esclavos porque era una manera como de prestigio, así salir a la calle y que tus 3 esclavos con su librea muy elegantes te fueran siguiendo, porque el grueso de la mano de obra siempre es indígena. Entonces Ujú. no hay esta cultura, sí, en los ingenios, a lo mejor en los trapiches, en Morelos y en Veracruz, pero en general no hay esa esclavitud de plantación que hay en Estados Unidos. Y también es muy absurdo que tú te vayas a comprar un esclavo y que luego lo maltrates y lo mates a golpes. Suena muy burdo, pero es como si te compras un coche y te dedicas a chocarlo con el poste de fuera de tu casa. ¿Por qué harías eso? Es lo mismo con los esclavos. Claro que te encuentras casos de amos que los maltratan, claro, pero a diferencia de Estados Unidos, los esclavos aquí tienen una personalidad jurídica. O sea, en Estados Unidos un negro jamás, un negro esclavo podía ir a denunciar al patrón. O sea, y podían hacer lo que quisieran, los podían linchar, los podían matar, podían hacer cualquier cosa. Aquí, como se les reconoce alma y se les reconoce personalidad jurídica desde las leyes de las partidas, tú, por ejemplo, si un esclavo querían separarlo de la esposa, él podía ir a las autoridades eclesiásticas y decir, yo estoy casado y a mí no me pueden separar de mi esposa. Entonces Ujú. el religioso decía, ¿saben qué? O venden a toda la familia completa o vende un esclavo de las mismas características porque estos no los puedes separar, porque la familia es importante, es un núcleo que se preserva porque es como el origen de la sociedad. Entonces es muy interesante porque tú lo que ves es que los negros no pueden vivir en los pueblos de indios, no pueden, está prohibido. Entonces, ¿dónde viven? Pues en las ciudades españolas, forzosamente. Tienen que vivir ahí, ¿por qué? Porque son las nanas, son los cocheros, son las cocineras, son los hombres de confianza, los mayordomos, los vaqueros más diestros son los negros y mulatos, porque son los que saben andar a caballo, los indígenas no saben andar a caballo, el caballo es un privilegio que solo unos cuantos pueden tener. Por eso en Ujú. las estampas de las pastorelas ves a los indios en un burrito, no los ves a caballo. O sea, los que ves a caballo son los apaches, los comanches, ¿no? Que Sí. son los como bravos e indómitos. Entonces, eso es muy interesante porque lo que encuentras es un montón de intercambios y de cruces de barrera de color, donde lo que importa no es el color, sino el lugar que tienes en tu comunidad, cómo se te percibe. Ujú. Hay un, Eh, hay un español, por ejemplo, que va a hacer un examen a la universidad y entonces se supone que necesitas presentar antecedentes de limpieza de sangre. Y entonces el tipo dice, yo, claro, pues soy español, obvio. Y empiezan a averiguar y le sale un abuelo mulato. Y el hombre está así como, ¿qué? Yo mulato, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Finalmente eso se solventa. Pero es interesante porque pues nadie está libre de mancha. Tienes un antepasado judío o moro o mulato o negro. Ujú. Porque Me así era acuerdo, España. España estaba muy mezclada también. sí, me acuerdo de un ejemplo que diste en una charla que tuviste con un youtuber de España.
y otra historiadora que está en Francia, me parece. Ah, sí, Eh, claro. Ujú. que dijiste que encontraste en un archivo acerca de una señora que su esclavo la trataba mal, ¿no? Y que era Ah, sí. el único bien que tenía la señora. Sí, era el único medio de sustento. Entonces, claro, tú tenías un esclavo y lo mandabas, eso todavía para algunos de los que vivan en la Ciudad de México, todavía nos tocó de niños ver afuera de la catedral gente que se ponía zapatero, cerrajero, albañil, carpintero. Eso es una tradición muy antigua. Entonces tú mandabas a tu esclavo o a tus esclavos, así de, pues váyanse ahí afuera de la catedral a ver qué se ofrece, ¿no? Y entonces, pues se necesitaban trabajadores a destajo, que se cayó un puente entre la calzada México-Tacuba y no sé qué, que se deslavó un cerro y sepultó un pueblo. Entonces, mandabas a tus trabajadores, a tus esclavos, cobraban el jornal del día, te daban y se quedaban con una parte. Eso les permitía ir ahorrando para poderse este, liberar más tarde. Pero este era un borracho, jugador, le gritaba a la viejita, maltrataba. La viejita así de le tengo muchísimo miedo, pero soy viejita y sola y nada más no tengo él para mantenerme. Sí, eso está en un libro de Solange Alberro, no me acuerdo si es del Gachupín al Criollo o el de Inquisición y Sociedad, uno de esos dos. Ujú. Sí, me pareció Sí, es fabulosa muy revelador. esa historia. Um, tu libro, Ecos de la Nueva España, ¿qué tal va de éxito? Pues mira, para hacer un libro de historia es exitoso, medianamente exitoso, porque se publicó en 2023 Uh -huh. y en 2023 o 2022, ya no me acuerdo, 2022 o 2023, uno de esos dos. Y a finales del año, no, 2022, perdóname, 2022, y para finales del año pasado tenía 3 reimpresiones. Eso es bastante para un libro de historia en México. Hombre, Sí. no es El infinito en un junco, por supuesto que no. Ojalá fuera El infinito en un junco. Pero, pero pues, tenía buena aceptación. Creo que a la gente, pues, le ha gustado, le ha llamado la atención. Porque es una edición muy bonita. Las ilustraciones son Sí. de Eduardo Ramón, que es un ilustrador talentosísimo, que entendió perfectamente qué era lo que yo quería. Entonces, le daba a la editora un capítulo a leer y Eduardo producía exactamente lo que yo tenía en la cabeza. Entonces, pues sí, es un libro bonito en muchos sentidos, Uh -huh. visualmente, digamos. Sí, y te pregunto porque me costó mucho trabajo conseguirlo. No me Eh, digas. sí, yo lo tuve que ir a encontrar hasta Puebla. Hace 2 semanas estuve en Puebla Uh -huh. y lo encontré en la Gandhi de Puebla, que está cerca del Zócalo, porque acá en la Ciudad de México no lo encontraba. ¿En Me dónde lo decían, buscaste? ¿En qué librerías aquí en la Ciudad de México? pues lo busqué en las Gandhis ¿Y no lo tenían? y no, me decían Ok, que les iba a llegar. ok. Qué bueno. Entonces, No, esas cosas me sirven para también yo hablar con la editorial y ver qué pasa ahí con el surtido de los libros. ajá, Para los que no lo quieran comprar porque no les guste leer, lo pueden comprar en audiolibro, narrado por mm, mí. Y ok, también está en versión electrónica. ajá. Pues ya saben, los que están viéndonos, que pueden conseguirlo de varias maneras, así que no hay excusa. ¿Qué charlas, conferencias y también libros próximos tienes en mente? A ver. Fíjate, tengo una charla con Beca Duncan, mi querida Beca Duncan. Vamos a dar una plática en el Café Toscano de la Plaza Luis Cabrera, en la Roma. El sábado 11 de agosto, queríamos el 13 de agosto, que es el día de San Hipólito cuando cayó la ciudad, pero pues no, es un mal día porque era martes. Entonces, ahí vamos a estar hablando de la Ciudad de México, de cómo se fue conformando, cómo se fue poblando, cómo se fue ordenando, organizando. Los boletos los encuentran en la página de Beca Duncan, para quienes no la conozcan. Beca Duncan es una divulgadora de la historia muy talentosa. Ella se dedica Ujú. más a siglo XX y es historiadora del arte. Y Oh, esto va a ser el 11 de agosto y viene un libro, no te puedo decir el título,
Ujú. Me costó muchísimo escribirlo. Eh, no sé, espero que a la gente le guste, pero pues si quieres cuando salga podemos platicar en el programa. Ah, por Libro. supuesto. Sí, sería fabuloso que pues habláramos de él. Digo, no hacer la presentación porque supongo que vas a tener un lugar público para presentarlo, pero sí sería excelente Claro, con mucho gusto. que Mira, yo creo habláramos. que ese libro tendría que estar saliendo en octubre de este año, Ujú. octubre, noviembre. Entonces, pues sí, hablo con la editorial y organizamos para que podamos platicar en este espacio también. Claro, estaría de lujo que nos dieras esa oportunidad, esa apertura. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya para ir cerrando, eh, ¿qué obras le recomiendas a la gente que quiere comenzar a aprender historia desde una perspectiva crítica? No de todo Bueno, esto que hemos hablado de discursos oficiales y claro. mentiras. Ujú. Mira, a mí hay una colección que me gusta mucho y creo que es una muy buena entrada a la historia de México, Claro. que es la historia de la vida cotidiana, coordinada por Pilar Gonzalo en paz descanse, que acaba de fallecer hace poco. Fue mi maestra, una gran historiadora. Porque, y está en, creo que son 5 o 6 tomos en el Fondo de Cultura Económica, es una coedición, Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, y Ujú. entonces tiene como diferentes artículos, claro, como todos los libros en condominio, como decía mi directora de tesis, pues hay unos más o menos y hay unos muy buenos. Eso es lo que pasa siempre cuando hay libros que son de varios autores. Pero Ajá. en general, el 95% son muy buenos. Y te hablan de todo, desde cómo viajaba un virrey, o sea, qué tanto traía el virrey, su séquito, sus triques, sus camas, sus sillas, Ujú. hasta lo que comían, hasta lo que, cómo era la vida en una misión en Chihuahua, cómo era la vida entre los mexicas, cómo era la vida en el preclásico. Es decir, es una obra muy amplia que además la puedes abrir en el artículo que quieras, o sea, no necesariamente tienes que leer en orden, sino Claro. como separados. Entonces es muy interesante. A mí esta me gusta muchísimo. Como una obra de historia de lo que llaman, ahora le llaman historia de las sensibilidades, recomiendo siempre el perfume o el miasma, historia del olfato en la Francia del siglo XVIII, de Alain Ujú. Corbin. Ese libro Ujú. es el que inspiró el libro de Patrick Suskind del perfume. Ajá. Es un libro bellísimo donde Alain Corbin va rastreando cómo cambia, porque eso es algo que de pronto no pensamos, como si el mundo siempre hubiera olido igual. No, el mundo no siempre ha olido igual, ni nos han molestado siempre los mismos olores, Sí. ¿no? Entonces, o sea, hay que pensar, por ejemplo, si piensas en la ciudad del siglo XVI, la Ciudad de México, a finales del siglo XVI, en las afueras, pues olía sangre, porque estaban las curtidurías, las tenedurías, ¿no? Todo lo que tenía Ujú. que ver con sangre estaba en las afueras. Entonces, es un Sí. olor al que a lo mejor ya no estamos acostumbrados, paradójicamente, ¿no? En un país como México, donde hay tantos asesinatos. Entonces, Ujú. ese es un libro para quienes les guste la historia de fuera de México. Hay un libro muy difícil de conseguir de Alain Corbin también, que se llama El territorio del vacío y es la historia de la playa. Ese es un libro precioso también, de cómo la playa no era un lugar de descanso, sino el lugar de los desperdicios, la basura, los peligros, etcétera, las tempestades, y cómo el discurso médico del siglo XIX lo va convirtiendo en un lugar de descanso, de reposo y de sanación. Esos son los libros que yo siempre recomiendo. Ok, muchas gracias. Para todos los que pues estuvieron acompañándonos, ya escucharon estas recomendaciones, pero antes de eso, corran a su librería más cercana, a su Amazon más cercano y pues compren Ecos de la Nueva España porque pues está chulísimo, tiene unas cosas, empezamos a leerlo, está muy interesante y sobre todo pues ya escucharon todo lo que nos ha dicho Úrsula, ¿no? Es algo que nos va a hacer pensar la historia como nunca la habíamos visto, ¿no? Úrsula, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de platicar contigo
esta noche de viernes. Yo sé que los viernes son para andar de fiesta, pero tú decidiste regalarnos estas 2 horas. Claro, porque la historia también es una fiesta. Excelente. Oye, esa es otra cosa. Tengo un podcast, estoy estrenando podcast, una producción Qué original bueno. de la Escuela Judicial Electoral. Está en Spotify y se llama Perlas de Historia. Y son pedacitos chiquitos de varios temas que a mí me parecen muy interesantes. Y se estrenan todos los lunes. Ya se estrenó el de los Juegos Olímpicos el lunes pasado y este lunes se estrena otro capítulo. Son 10 capítulos. Ok. Bueno, ya escucharon, también tienen en Spotify, ya que mucha gente vive ahí. Entonces, pues en lugar de estar escuchando al doble P y otras cosas, pues pongan este podcast de Úrsula. ¿Sí? Muchísimas gracias de nuevo, Úrsula. Esperamos con ansias esta invitación que nos hiciste para hablar de tu próxima obra. Con mucho gusto, muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Sí, somos un canal pequeño, pero tratamos de traerle a la gente siempre personas interesantes, ¿no? Muchas gracias. Todos empezamos siendo pequeños, todos. Sí, justo. A ver, tenemos un nuevo comentario. Dice: buenas noches, gracias a ambos por esta charla interesante, la aportación sobre los muralistas, ya que como la investigadora tiene a bien puntualizar el contexto histórico y político de México. Muchas gracias, Adriana, te mando pues besos, abrazos y todo lo demás. Gracias. Sí, entonces pues esperamos esta invitación. Muchas gracias, Úrsula. Y ustedes también, qué bueno que estuvieron esta noche, ya pueden irse a beber tranquilos después de haber escuchado sobre historia. Y pues que tengan un excelente día, noche, hasta luego y gracias.